Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Como siempre es una alegría enorme estar una vez más con ustedes. Antes de empezar, agradecer mucho a Estudio Plug que nos alberga como siempre con los mejores equipos, con las mejores instalaciones y con todas las condiciones para hacer este y muchos otros trabajos de este tipo. Así que si quieren ver más de ellos, búsquenlos en las redes Plug Studio. Este es para mí un capítulo especial. Debo confesar que es un capítulo especial porque a diferencia de los anteriores capítulos en los que yo he estado con personas a las que conozco desde hace mucho tiempo y con las que soy amigo personal e íntimo, esta es la primera vez que voy a conversar en profundidad con alguien a quien conozco, pero no hemos tenido la oportunidad hasta ahora de sentarnos. Y nos las debemos de hecho, desde que empezó la pandemia. Empezó la pandemia y por uno y otro motivo nos habíamos puesto en contacto. Yo ya sabía de Ariel, yo ya sabía mucho de él, lo había escuchado, lo había visto en el medio. Había visto su trabajo y había quedado admirado, así que yo tenía el deseo de finalmente poder concretar esta charla desde hace más de un año. Entonces, ese es el motivo por el que este sábado es un sábado especial para mí. Así que quisiera empezar agradeciendo, saludando a Ariel Mora y pidiéndote por favor si es que pudieras brevemente presentarte para las personas que no te conozcan. Bueno, primeramente muchas gracias, Luis. Gracias a los que nos están escuchando y gracias al estudio por este espacio. Mi nombre es Ariel Mora, bueno, para quienes no me conocen. Soy practicante de movimiento actualmente. Me refiero a mi práctica como movimiento. Hago varias actividades. Soy profe de calistenia, soy profe de parkour. Llevé durante los últimos años antes de la pandemia una escuela en la que impartíamos diferentes prácticas físicas, no solamente yo, sino otros profesionales. Y bueno, mi vida está rondando en la práctica física y la práctica del ser como un todo. Muchísimas gracias, Ariel. Mira, justamente comentaste algo que iba a ser o va a ser mi primer pregunta para entrar ya en Buenísimo. profundidad. Lo que yo quería preguntarte, te voy a hacer primero la pregunta, luego un poquito del contexto y después, por favor, que nos compartas. Claro. ¿Qué es para Ariel movimiento? ¿Y a qué me refiero con eso? Voy a contar brevemente un poquito de mi historia personal y cómo llego al movimiento para ver si es que por ahí coincidimos. En mi caso personal, yo empecé con una disciplina específica, un estilo de Kung Fu, artes marciales. Entonces, bueno, y en esa época, quizás ahorita también, la tendencia era a escoger una disciplina específica y puntual, sea artes marciales, sea tenis, sea fútbol, pero era algo concreto, ¿no? No existía hace quizás 15 o 20 años el concepto de movimiento como una alternativa sistematizada para practicar en una escuela, ¿no? Exacto. Si no se entendía movimiento simplemente como la acción de moverse. Y entonces, a partir de mi tránsito por las artes marciales y mi búsqueda por encontrar algo más profundo, que tenga más sentido, más importancia, que tenga sustentabilidad en el tiempo, que facilite y ayude a mi propia salud y bienestar, es que termino encontrando esta idea de movimiento que en realidad la entiendo como algo que es todo pero no es nada al mismo tiempo, ¿no? Y después, averiguando en internet, me voy dando cuenta de que es un movimiento cultural, qué bonita simbología, ¿no? Un Así movimiento es. cultural alrededor del mundo donde muchos lugares diferentes están promoviendo esta idea, ¿no? De movimiento como trascendiendo la disciplina específica a la que se refieren. Entonces, esa Exactamente. es un poquito mi explicación. Me encantaría escuchar la tuya, por favor. Bueno, creo que a varios nos ha sucedido lo mismo, ¿sí? El tema de comenzar con una práctica en específico. Yo, personalmente, la primera práctica, la primera disciplina en la que me metí fue karate. Justamente había un profe de karate en el gimnasio de mi papá. Mi papá tuvo gimnasio durante 27 años de su vida. Fue culturista, Ya. Yeah. hacía culturismo y ciclismo. Entonces, desde muy pequeño tengo fotos de chiquitito levantando las pesas, jugando con las máquinas. Ya. Yeah. Entonces, siempre estuve rodeado de gente que tenía disciplina, que estaba en el rubro de la salud, del fitness, por ahí más que nada, ¿no? Y
Y bueno, siempre fue la práctica de disciplinas específicas, pasar del karate a natación, de natación al ciclismo. Ya cuando me vine para aquí me llamó mucho el tema de atletismo, entonces durante el periodo de la secundaria hice atletismo hasta el final del último año. Y bueno, y me sucedió como vos de estar, para mí fue como que abrir mi mente a que no solamente existía esto, porque durante mucho tiempo, obviamente el ego, el orgullo, ¿no es cierto?, encerrado en que esto es lo mejor, el resto son... No, ¿entendés? Y bueno, muchos años entrenando en el gimnasio, también viniendo de una familia que estaba metida en el tema del culturismo. Mi tío ha sido campeón mundial de Rusia 2007. Wow. Entonces tengo gente referentes que como que se pusieron la vara bien alta y bueno, y marcaron un poco el camino. Entonces muchos años le dediqué al tema del gimnasio, hasta que una lesión me impidió de continuar con ese trabajo, digamos, con el trabajo físico dentro del gimnasio. Y para mí se me había acabado el mundo. Fue un año entero de completa depresión, de no poder hacer nada, porque además la lesión fue en la espalda baja. Entonces llegó a unos niveles bastante intensos, porque estuve internado unas 2-3 semanas que no podía movilizar mis piernas. Entonces fue bastante profundo el hueco en el que caí, con respecto a que me sentía imposibilitado a hacer, porque para mí todo lo que existía era el gimnasio. Entonces, si no podía ir al gimnasio, se me acababa el mundo. Pasaron un par de meses luego de esa lesión y empecé a trabajar con peso corporal. Escuché que podía rehabilitar mi espalda con trabajo de peso corporal y me encabullé de nuevo en el tema de calistenia. Ahí fue cuando le puse un poco más de atención al tema de Cali. Y bueno, verdaderamente me ayudó. Pero no solamente me ayudó a mejorar mi espalda en ese proceso, me di cuenta de que había muchísimo más allá que solamente el gimnasio y las pesas. Y ahí fue cuando empecé a entrar en el hueco del conejo, por así decirlo, en la madriguera del conejo, y me perdí en empezar a ver estas otras prácticas. Calistenia me llevó a hacer gimnasia, a trabajar la gimnasia por ahí desde la parte más técnica, no tanto, no fui a competir ni entré a una escuela, sino que empecé a estudiar el tema del entrenamiento gimnástico, que es muy similar con calistenia, por ahí un poco más específico, porque justamente es una rama. Y me abrió la puerta a empezar a ver que había más allá del gimnasio. En un momento, en el 2015, estaba practicando parkour con un poco más de entusiasmo. En el 2016 decidí certificarme ya para poder empezar a enseñarlo. Y fue la combinación de estas últimas dos disciplinas, calistenia y parkour, que me abrieron la idea al movimiento. Ahí me encontré con gente que no solamente se refería al parkour como tal, sino empezaba a ver este tema de movimiento. Conocí la movida de Ido Portal, que él es uno de los referentes y fue la persona de la que aprendí muchísimo al respecto. Me he leído todos los posts que tenía en su blog, allá por el 2008-2007. Me comí su material, así literalmente. Y empecé a buscar un poco más de información y a buscar referentes para poder entender qué era esto del movimiento, porque justamente, como decís, es todo y es nada a la vez. No es que no es nada a la vez, es todo y no se puede definir como algo en específico a la vez. Exacto. Esa sería la palabra. Porque tenés dentro de la práctica de movimiento todas las ramas que te puedas imaginar. De todas se toma un poco. Me resonó mucho con la filosofía de Bruce Lee. Sí. ¿Sí? Porque esta idea de ok, tomá lo que te sirve, dejá lo que no te sirva y agregá lo que es inherentemente tuyo. Y fue como que, wow, ok, hay muchísimo aquí. Después de 4 años haciendo calistenia fue como que empecé a sentir que me estaba estancando o que estaba entrando de nuevo en esto de que me estoy especializando en algo y me aburría, porque me aburro muy rápido cuando no hay cambio. Cuando todo es igual, me aburro. Literal, me pasa con todas las cosas, me pasa con muchas cosas. Durante mucho tiempo pensé que eso era algo malo. Pero después, al encontrarme con esto, me di cuenta que, bueno, ok, aquí está mi lugar. Mi interés está en las cosas que me generan curiosidad, en las cosas que despiertan mi mente. Y movimiento hace justamente esto, te expone a diferentes prácticas y que generalmente no son prácticas en las que vos seas bueno. No necesariamente sos bueno en las prácticas que vas a estar comenzando, porque la idea justamente es exponerte
a las cosas en las que hay desafío para que vos crezcas. Una vez que se vuelve fácil, estamos entrando de nuevo en la especialización. Y movimiento trata de alejarse completamente de la especialización. Especialización como, dedicarte en específico a esa disciplina en sí. Sí trabajamos específicos ciertas cosas que son necesarias dentro de movimiento, porque se enfoca mucho en el tema de la movilidad, ¿sí? Que si bien es un factor muy importante en la mayoría de las disciplinas, no se toma tanto a consideración, al menos en lo que he visto dentro del rubro. Si bien sí se estira, hay que una rutina de flexibilidad, pero no se lo observa como lo que es la base fundamental. La movilidad es la sumatoria de la flexibilidad y de la fuerza. Si no tenemos estas dos cosas, no voy a decir que balanceadas, porque no siempre están y no van a poder estar completamente balanceadas, pero si no tenemos este foco de estar observando ambas cosas, llegan las lesiones, es muy probable que lleguen las lesiones, y tenerlas presente nos ayuda a poder por ahí alejarnos de lastimarnos dentro de nuestras prácticas. Bueno, me fui por ahí un poquito, creo, de tu pregunta. Me encanta. ¿Qué es movimiento? Sí, vamos a tendríamos para charlar días, creo, Sí. vos y yo, porque esta conversación es de Totalmente. tiempo que viene esperando. Pero una de las cosas que me gusta, que la has mencionado, y a mí me gusta verlo como profundidad, el criterio de movimiento entregado a la disciplina que tú quieras, Ujú. o a la acción que tú quieras, porque en realidad puedes estar haciendo lo más cotidiano del mundo, pero practicando movimiento, ¿no es cierto? Exactamente. Para mí tiene que ver también con otorgarle profundidad a mi capacidad de observar, sentir e integrar una actividad conmigo, porque yo puedo estar haciendo algo mecánicamente o puedo estar haciéndolo al ponerle conciencia, ¿no es cierto? Exacto. Y una de las cosas más simples, pero al mismo tiempo más poderosas e importantes para practicar esto, es la respiración, ¿no es cierto? O sea, Sí. un acto que hacemos tantas veces durante nuestra vida y lo hacemos siempre mecánico, Siempre sin nunca pensarlo. pensando. Entonces, otorgarle conciencia a conciencia, eso sí. hace toda la diferencia, ¿no es cierto? Totalmente. Y esto de la conciencia es importante, que lo sacaste. Y lo otro, lo de la cotidianidad. Ujú. Perdón. Porque otra de los pilares y las ideas que me gusta mucho de movimiento es que no te encierra en un lugar. No es un lugar específico, no tenés que ir a un espacio para poder hacerlo. Las bases son, si tenés un piso, tenés una pared, ya tenés un cuerpo, tenés todo para comenzar a moverte. Entonces, también se ve mucho esto de poder aplicarlo dentro de tu día a día. Uno de los movimientos básicos que siempre se trabaja con todo el mundo que comienza es la sentadilla profunda, que es algo que en nuestra cultura se ha perdido completamente por el tema del uso de las sillas, el pasar tantas horas en el colegio. O sea, en el colegio pasamos horas sentados, en la universidad pasamos horas sentados, salís de la universidad, entras al trabajo, oficina, horas sentado. Entonces, no tiene tanto que ver con la silla. En un comienzo, esto de estar sentado, yo por ahí lo charlaba y les decía, no te sientes la silla, pero no tiene que ver con la silla, en realidad tiene que ver con los extremos, con los excesos, ¿no es cierto? Cualquier cosa que nosotros hagamos en exceso va a llegar a ser contraproducente. Y el problema no es la silla, es pasar mucho tiempo en una sola posición. Volviendo a la sentadilla y volviendo a esto de la cotidianidad, la sentadilla como algo principal, que es algo que se puede aplicar en cualquier momento de tu día. Yo siempre le digo a mis alumnos que no hay necesidad de que separen una hora de su día para su práctica, sino que estás respondiendo mensajes de texto, que vas a estar 1 minuto y medio probablemente o más, ¿sí? En el teléfono. Ponete en sentadilla, estás trabajándola tu sentadilla sin tener que pensar en que estás trabajando tu sentadilla. Exacto. O tenés que hacer alguna actividad en el piso, no sé, si haces jardinería, por ejemplo. Es una muy buena oportunidad para aprovechar a no solamente la sentadilla, pueden ser varias posiciones. Pero sí se busca mucho este concepto, esta idea de poder integrarlo en tu día a día, y a diferencia de por ahí una disciplina en específico que tiene como objetivo el poder dominar esa disciplina o poder ser mejor en esa disciplina, acá tenés esta idea de usar el movimiento de manera consciente, como estabas hablando, aplicado en un montón de otras cosas.
mejorar tu sentadilla, ok, te va a permitir por ahí capaz entrar más profundo, levantar más peso, pero también te va a permitir estar cerca de tus niños, por ejemplo. Exacto. Algo que charlo por ahí con los padres, que me dicen, pucha, y esto es muy lindo porque escucharlo de esta manera, me comentaba que desde que empezó a practicar su sentadilla, pasa más, o sea, los niños, sus hijos, sí, se acercan todo el tiempo, y yo le explicaba que es una cuestión de que él se pone al nivel de ellos, entonces Exacto. ellos se sienten en la confianza de, pucha, voy con papá, está papá acá presente, lo ven. Si no, tienen que estar todo el tiempo así los niños, mirándonos, que generalmente están todo el tiempo así para arriba, cuando un adulto les habla, Claro. y el tema de ponernos a su nivel nos acerca un poquitito más, y pasa esa magia que es muy linda, que a mí me llena mucho por ahí que mis estudiantes lleguen con estas cosas que les suceden dentro de la casa, que no tienen nada que ver con la práctica física. No se trata de que mejoré mis dominadas o hice más flexiones hoy, no. Es una conexión real y que tiene un impacto con el resto de las personas que tenemos cerca. Exacto, me voy a adherir porque me gusta este concepto de entregar ideas simples que ustedes mismos pueden aplicar en sus casas, ¿no? Como practicar la sentadilla profunda. Me voy a adherir con una que también me parece relativamente sencilla y muy accesible y poderosamente beneficiosa para uno. Es cierto que muchas veces tenemos obligaciones concretas como por ejemplo cumplir con el trabajo y quizás el trabajo necesita que yo esté sentado frente a la computadora o en el escritorio. Entonces lo que a mí me gusta recomendar también a las personas con las que trabajo es que intenten, digamos que yo sé que tengo que estar 4 horas atendiendo un tema concreto que requiere que esté sentado, que yo fraccione en las cantidades que yo vea necesario, ¿ya? Pero que evite a toda costa pasar ininterrumpidamente todo ese tiempo sentado, ¿no? Que evite a toda costa pedirle a mi cuerpo que no modifique esa posición en ningún momento. Entonces, por ejemplo, una métrica que me gusta mucho es 25-5. Pomodoro. 25 minutos haciendo lo que tengo que hacer, 5 me levanto. E incluso en el peor de los casos, si es muy urgente, puedo seguir mirando al dispositivo, pero me levanté, ya le di a mi cuerpo un estímulo diferente, ¿no? Porque es riesgoso para el cuerpo pasar tanto tiempo en una posición así, ¿no es cierto? Y bueno, una de los conceptos dentro de la práctica de movimiento es que el cuerpo se vuelve bueno haciendo lo que más hacemos, ¿sí? Y bueno, y esto es en realidad aplicable a un montón de otros aspectos en la vida, porque somos lo que hacemos repetidamente. Correcto. ¿Sí? La palabra no dice, la frase no dice somos lo que hacemos cuando tenemos ganas, somos lo que hacemos de vez en cuando, no. Somos lo que hacemos repetidamente. Ni somos lo que quisiéramos ser. Ni lo que quisiéramos ser, exactamente. Y también, así como tiene su lado positivo esto de verlo, de que somos lo que hacemos repetidamente, el ser consciente de que si repetidamente estoy en esta manera, mi cuerpo va a aceptar que, ok, en esta posición estoy la mayor parte del tiempo, no necesito las otras alternativas. Que es lo que sucede con el tema de la silla por ahí. Los isquiotibiales, la porción de atrás de la pierna, ¿sí? Para quienes no le hacen a la anatomía, generalmente se acortan por esto de estar tantas horas sentados, que tenemos la tendencia de echarnos hacia adelante en la silla, Sí. ¿sí? Rotar la cadera, y eso hace que los isquiotibiales se acorten. Cuando me quiero parar, mi cadera está metida hacia adentro, porque no tenía la necesidad de estar en la otra posición. Entonces, esto que mencionás es genial, el utilizar Pomodoro, utilizar 25 minutos y cambiar, y darle 5 minutos de otro estímulo, que yo generalmente en casa tengo una silla ahora de escritorio de computadora, pero antes de eso tenía una mesa casi como esta, pero más bajita, ¿sí? Porque iba cambiando la posición a cada rato, trataba de cruzar mis piernas. Ahora hace un ratito cambié igual acá en la silla. Trato todo el tiempo de estar cruzando las piernas, de estar cambiando. Y al ser una superficie plana y grande, me permitía también sentarme en sentadilla. Entonces iba jugando con esto. Que los últimos 2 años que he venido trabajando harto con el tema online, incluso antes de la pandemia, pues ya venía trabajando con gente a través de la aplicación y haciendo coaching y haciendo programaciones de entrenamiento por ahí. Yeah. Entonces empecé a pasar muchas más horas en la computadora con el tema de la edición del video, con todo este mambo. Y ya con el tema de la lesión previa que tenía, empecé de nuevo a sentir lo de mi espalda. Y bueno,
fue obligatorio de, ok, tengo que ser consciente de que si voy a estar justamente 2 horas aquí sentado, no puedo estar las 2 horas en el mismo lugar. Entonces ahora tengo mi mesita, tengo mi silla, tengo otra silla más baja, que por ahí bajo la computadora a la mesa más bajita y me siento en otra más baja, o me siento en el piso. Entonces es fundamental esto que decís, es una herramienta re importante que los que nos están escuchando, anótensela ahí, Sí. subrayenla, porque si trabajás en oficina, trabajás en el escritorio o estás en la computadora mucho tiempo, ese simple hecho de estar cambiando la posición Ujú. te va a ayudar muchísimo. Correcto. Y además porque, aunque no parezca, porque yo aparentemente estoy cómodo mientras estoy sentado, estás castigando al cuerpo, es Sí. correcto, ¿no? Estás Sí, sí, castigando sí. al cuerpo al pedirle tanto tiempo así. Ahora, ahorita que hablas de movilidad, yo he visto muchas veces en muchas de tus historias eh, tu práctica, una práctica en particular. Síganlo en Instagram, sube muy buen contenido por si acaso, y ahí van a ver a lo que me refiero, a lo que voy a describir ahorita. Una práctica en la que mueves la columna de manera ondeante. Entonces, y lo he visto de manera tan reiterada que primero quería preguntarte o que nos expliques un poquito por eso, y segundo, preguntarte asociado a eso si es que tienes algún ritual, por así decirlo, en el sentido de una práctica que siempre te gusta que esté presente, ¿no? Más allá de las otras cosas accesorias que hagas, como que esto es mi ritual, esto me gusta estar. Y justamente acabas de tocarlo. Las ondas espinales han sido un cambio radical para mí con respecto a lo de la espalda, porque, bueno, en ninguna otra práctica había sido expuesto a tener que trabajar mi columna de una manera segmentada, por así decirlo. A pesar de que la columna está toda conectada y que no se flexiona por así decirlo, vértebra por vértebra, una de las intenciones cuando practicamos el tema de la onda espinal es el tener el desarrollar la conciencia e intentar de mover vértebra por vértebra. Y generalmente intento comenzar mi día haciendo un poco de ondas. No importa si son 1 minuto o si son 5, pero sí hacer un poco en la mañana. Y bueno, y generalmente en las clases con los alumnos es lo primero que hacemos, o sea, entramos en calor y movilizamos un poco articulaciones, y el primer ejercicio, la primer práctica es 5 minutos de onda para un lado, 5 minutos de onda para el otro. Fuera del tema de la parte física, tiene que ver con un tema de entrar también en un estado, ¿no es cierto?, de conexión. La columna vertebral es el centro de nuestro cuerpo. De ahí nace todo. Inclusive en la medicina china, cada una de nuestras vértebras está conectada. Ellos han mostrado que están conectadas con cada uno de nuestros órganos. Entonces una lesión o un problema en alguna de las vértebras de la columna se refleja por ahí en otros órganos. Entonces de ahí nace todo. Ido dice, todos los días es día de espina. Sí. ¿Sí? Todos los días debemos practicar, movilizar, porque no lo hacemos en ninguna otra práctica, no hay ningún otro momento del día que por ahí nos exija, salvo que seas bailarín. Los bailarines por ahí tienen un poco más de soltura, y he encontrado en esta práctica que no necesitas nada, primero necesitas tu cuerpo nada más, y que te beneficia y te da beneficios que por ahí yo los encontraba con otros trabajos con ligas, con otros trabajos con bastones, por ahí para ayudar a abrir el pecho, para ayudar a abrir los hombros. Pero el trabajo de la columna creo que es fundamental el desarrollar esa conciencia, porque a partir de eso sale el resto. Y parece un movimiento tan simple, parece un movimiento muy sencillo, pero las primeras veces que lo practicás, al día siguiente es como que sentís músculos que probablemente no habías usado nunca, porque estás entrando en esta movida de la onda, y estás exigiéndole a tu cuerpo también el utilizar también esos músculos que no los activamos en ningún otro momento del día. Como todo lo que hacemos generalmente se hace aquí adelante, todo está al frente, el teléfono, la computadora, la máquina, tendemos a cerrarnos, ¿sí? Y el movimiento de abrir no está nunca jamás en nuestro día a día. Entonces, creo que si me preguntás por uno de los movimientos, las ondas espinales, en conjunto con el trabajo de mis caderas, para mí han sido 2 de las cosas que sí o sí tienen que estar todos los días. Si no es cuando me despierto, no pueden pasar más de 3 horas que el cuerpo mismo, o sea, a estas alturas me pide, no me siento igual si no me muevo. Ya.
Muchísimas gracias por esa explicación. Ahora, necesito preguntarte por otro movimiento específico que no sé si tendrá el mismo nivel de importancia, pero de cualquier manera a mí me parece hasta poético por la cantidad de contenido y hasta filosofía que tiene adentro este movimiento. La parada de mano. Uf, Por la parada favor, de ¿qué me mano. puedes decir de la parada de mano? Bueno, la parada de mano. Primero que nada, que no es un movimiento eh, para el que estemos diseñados, ¿sí? Por ahí la gente que me ve haciendo paradas de mano me dice, oh, yo nunca jamás podría hacer eso. Yo tampoco podía hacer eso cuando empecé. En realidad muchas de las cosas, incluyendo la sentadilla, después de mi lesión de espalda no podía pasar de los 90 grados. Y también tenía mucho que ver que con el gimnasio. En el gimnasio siempre entrené en la barra hasta 90 grados y somos lo que hacemos repetidamente. Entonces, la parada de mano es uno de los movimientos que por ahí vienen buscando mucho de los estudiantes que llegan a mí. Tal vez porque es muy llamativo, porque es muy bonito, porque funcionalmente hablando no tiene mucha repercusión en el resto de las cosas. Pero si lo mirás desde la perspectiva de esto de que todo lo que hacemos es aquí adelante, que la mayoría de las personas tendemos a cerrarnos, ¿sí? De los hombros, tendemos a tener los hombros rotados hacia adelante. El trabajo de la parada de mano nos ayuda mucho porque nos obliga a tener que abrir nuestros hombros, nos obliga a observar, ¿sí? ¿Dónde estamos? Pucha, no puede ser que no puedas llevar el brazo más arriba de mis orejas, digamos, porque nuestros brazos tienen que poder llegar hasta la posición al lado de las orejas, inclusive un poquitito más el ángulo. Entonces, de la parada de mano tendría para comentarte que necesita tiempo, necesita conciencia, necesita que seamos pacientes, especialmente con nuestras manos, nuestras muñecas, ¿sí? Que lo primero que sienten la mayoría de las personas que no han experimentado por ahí es el tema de la tensión en las muñecas. Okay. Y es pensar que nuestros brazos fueron diseñados para colgarse más que para sostener el peso de nuestro cuerpo. Y cuando hacemos una parada de mano estamos pidiéndole a las muñecas que sean tobillos y a los hombros que sean nuestros glúteos y nuestra cadera, ¿no es cierto? Sí. Entonces es un trabajo por ahí que requiere de no solamente de la conciencia corporal, sino de la conciencia de ser comprensivos con nosotros mismos, de ser compasivos con nosotros mismos, de que no es algo que hemos hecho antes. Inclusive cuando somos pequeños, esto es algo que me gusta charlar con mis estudiantes porque es la referencia más sencilla. ¿Cuánto tiempo te llevó comenzar a caminar? Claro. Cuando sos bebés no saliste de la panza de mamá y empezaste a correr. Te llevó un año, por lo menos. Si sos un poquito más dotado, por ahí empezaste a los 8 meses. Pero igual, 8 meses para que tu cuerpo entienda cómo utilizar tus dedos, cómo utilizar tu pie, cómo utilizar el resto de los músculos y todo el resto del cuerpo, porque no es solamente los pies, caminamos con todo el cuerpo. Lo mismo sucede con el tema de la parada de mano, entonces es ser compasivo y entender que te va a tomar tiempo. A algunos les lleva más, a algunos les lleva menos. También depende mucho de tu práctica, depende del tiempo que le dediques, porque fuera de que al comienzo sí por ahí pueden haber un poco de incomodidad en las muñecas, una vez que tus muñecas se acostumbran, es una práctica que puedes hacer todos los días sin ningún inconveniente, porque no es de impacto. ¿Me explico? Es una práctica muy suave, entonces se puede practicar sin problema todos los días. Me debo haber ido un poquito por ahí de tu pregunta inicial. Si querés repetirme. Está súper bien, está ¿Sí? súper bien. Y más bien me gustaría a mí complementar. Bueno, yo no soy especialista todavía. Vengo fascinado desde hace ya bastante tiempo con la parada de mano. Y estoy trabajándola para mejorarla. Para llegar a un punto en el que pueda conseguir una vertical controlada, ¿no? Que es una de las cosas que me fascina más. Es decir, mi intención en este criterio no es ser juicioso, pero personalmente no me gusta cuando una parada de mano es desordenada, ¿no? Así como que con las piernas por cualquier lado, la espalda y las piernas arqueadas como banana, y que requiere y depende de un montón de pasos erráticos para mantenerse más segundos ahí, ¿no?
porque su equivalencia sería una persona borracha que no puede mantenerse en los pies. Entonces, en ese sentido, la manera en que yo entiendo la parada de mano no es solamente la capacidad de pasar segundos sobre las manos, sino la capacidad de controlar tu balance, tu equilibrio, de ponerte ahí de manera ordenada. Y ahí es donde yo he encontrado, como te decía, poesía metafóricamente hablando, en el sentido de todas las cosas que hay inmersas dentro de ese movimiento. Una de las cosas que yo observé en algún momento, yo también he pasado por las pesas, yo también me he fascinado, digamos, con estos criterios de levantar mucho peso y pensar que esa es una métrica válida para determinar mi fuerza, ¿no? Cuando en realidad después de algún tiempo cambió esta idea. Y no estoy diciendo que la idea que tengo ahorita ya es la final y la universal, pero me gusta la idea que tengo ahorita, donde en realidad mi fuerza no va a estar tanto determinada por la cantidad de discos que yo peso, porque esa es una métrica arbitraria que yo puedo escogerla porque me conviene, ¿no? Y digamos que yo tengo, o sea, para mí la fuerza yo la voy a entender como la capacidad que yo tenga de tomar la decisión correcta. Y si, por ejemplo, yo tengo desórdenes alimenticios, entonces yo puedo justificar con pesas mis desórdenes y mis compulsiones, continuar alimentándolos sin reparar lo que necesito reparar en mí. Y no, pero me va bien, hasta puedo ser campeón y ganar medallas, ¿no es cierto? Pero sigo teniendo algo desordenado. Entonces, en ese sentido, yo encontré en la parada de mano un examen implacable, donde no importa si yo alzaba 200 de press, yo no voy a tener la capacidad de alinear y ordenar mi parada de mano a menos que corrija, por ejemplo, mi composición corporal, ¿no? Porque si mis piernas y mi torso son más pesados de lo que deberían, no puedo, o me es mucho más difícil, ¿no? Entonces tengo que reparar lo otro, tengo que arreglar la forma en la que me alimento, la forma en la que duermo, la forma en que me relaciono conmigo mismo y me cuido. Y desde ahí se va a ir abriendo mi posibilidad de controlarlo, mi cuerpo, en otros planos. Entonces recién voy a ser fuerte, porque tengo la capacidad de ser versátil con mi cuerpo, invertirlo, hacer un montón de otras cosas, no porque puedo levantar discos. Exacto. ¿No? Bueno, esto que estás hablando es una problemática en la mayoría de las cosas. Que empezamos por lo externo, en lugar de mirar hacia el interior, que ahí es donde está verdaderamente el trabajo. De todas maneras, si hablamos de levantamiento de peso, por ejemplo, la ejecución de un levantamiento de 200 kilos es el resultado final de todo un trabajo interno que has tenido que hacer con vos mismo, ¿sí? Que ahora sí, podemos ver todo este otro tema de si estás alimentándote de la manera adecuada para vos, si estás cuidándote lo suficiente o dándote los descansos debido, porque es uno de los temas de la especialización también. Que por ahí, al querer ser el mejor en lo que estás haciendo, descuidas otras partes o aún sabiendo y siendo consciente, porque me ha pasado a mí en algún momento de saber que lo que estoy haciendo me está causando o me está haciendo retroceder en otros aspectos, pero no importa porque me está dando este resultado y este es el resultado que a mí me importa. Uh-huh. Y eso también tiene mucho que ver con el ego, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque es nuestro ego en realidad el que busca la satisfacción de que quiero llegar acá. ¿Y qué pasa cuando llega ahí? ¿Qué pasa cuando llegamos ahí? Ya esa meta ya no era tan importante o no tenía el peso que creíamos que iba a tener, no me hace sentir como creía que me iba a hacer sentir. Y ya tengo otra cosa en vista, o mi ego me está haciendo observar otra cosa, ¿sí? Entonces sí, es un tema de esto que estás comentando, me parece muy lindo. La parada de mano te hace observarte en un montón de niveles. Fuera del tema de poder llegar a la parada de mano en sí, que de nuevo te digo, es un proceso muy lindo, es muy lindo poder invertirte, la verdad que si no lo han intentado, o para alguien que no ha probado nunca jamás una parada de mano, es muy difícil poder explicarle lo que se siente una vez que estás de cabeza en control completo del cuerpo. Pero sí tiene mucho que ver con esto que decís, el enfocarse en las otras áreas fuera de lo que es la práctica física, porque son estas las que complementan el poder llegar
a ese dominio. Gracias, muchísimas gracias por complementar esta idea que yo tenía. Y una pregunta que tengo, aquí voy a Sí, aprovechar para dale, dale. convertirme en alumno, porque como decía, yo no tengo, o sea, ya tengo medianamente trabajada mi parada de mano, pero todavía no la controlo y la domino a voluntad. Pero una de las cosas que yo siempre me he preguntado, tengo mi teoría, pero como todavía no es un terreno digamos, de maestría en mi caso, entonces necesito preguntarle a alguien que la domina mucho más que yo. Yo tengo esta idea de que el cuerpo se adapta a lo que tú le pidas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en ese sentido, si bien podría sonar contraproducente para cualquier metodista, hacer algo sin calentar previamente, yo siempre he tenido esta teoría de que llegado el momento de última adaptación, yo voy a poder así en cualquier momento en frío poner mi parada de mano sin correr ningún riesgo, ¿no es cierto? Y eso basado simplemente en la evidencia de que cuando nosotros nos despertamos, nadie de nosotros hace calentamiento de tobillo, ¿no es cierto? Salimos de la cama y empezamos, ¿no? Entonces, ¿es correcta mi teoría? Yo creo que sí. Yo pienso exactamente igual que vos. Y es más, esto lo hemos charlado con varios otros profes. Tuve la oportunidad de charlarlo con Dan Edwards, que es el fundador de Parkour Generations, cuando me fui a certificar a Brasil. Y en otros encuentros que tuvimos con él, igual charlábamos de este tema. ¿Cuándo has visto a un tigre calentar para salir a atacar? ¿Me entendés? O sea, eh, no nos olvidemos que somos animales. Y justamente este tema de la adaptabilidad, de la que hablas, somos lo que hacemos constantemente. Si estoy acostumbrado a estar todo el tiempo echado en el sillón o todo el tiempo sentado, es muy difícil que tu cuerpo te permita hacer otras cosas. Ujú. Pero en teoría, y esto lo puedes ver en estudios con aborígenes, en tribus, ¿me entendés? La adaptabilidad del cuerpo al nivel de, no sé, del cambio incluso de la estructura anatómica de los pies, por darte un ejemplo. Hay tribus que tienen unos pies increíblemente grandes, ¿sí? Muy, muy grandes, sus dedos bien separados, casi como los de las manos, por el tipo de terreno en el que se mueven, que es la selva. Yeah. Entonces, llegado a un punto, no deberíamos tener necesidad de calentar para ciertas cosas. Sí, por ahí, si estás en una competición y vos querés dar el máximo rendimiento, Claro. tal vez un calentamiento te pueda llegar a ayudar para poder entrar ahí y no sé, poder entrar en el foco, qué sé yo. Pero con el tema de los saltos, por ejemplo, lo veíamos mucho con el tema de parkour, ¿sí? De que tenés que llegar a un punto en el que no necesitas calentar para hacer tu salto. No te digo que tu máximo de Claro. salto, pero una capacidad de la que sos consciente que podés dominar, ¿me entendés? Sí. Entonces sí, creo mucho en esto de que nuestro cuerpo se adapta y llega a un nivel en el que no hay una necesidad de calentar. Buenísimo, me alegro de no haber estado errado en mi Y teoría. no mucho tiempo, te digo, mucho tiempo fui del partido contrario, tenés Ya. que calentar. Ajá. Pero, ¿cuál era el tema? Yo sentía que en muchas prácticas no había este tema de la conciencia de dónde está mi cuerpo, cómo está mi cuerpo, está preparado o no. Y por ahí para ciertas personas, para cierto grupo de personas, el guiarles a un calentamiento los ayuda también a entrar en conciencia porque es muy fácil para la mente distraerse y por ahí he tenido estudiantes que están por allá mirando el árbol y por ahí pensando en la tarea que tienen que hacer cuando están en la clase. Y el hacer este tipo de ritual, por ahí más que por Ajá. el tema de la preparación de las articulaciones, el ritual de entrar Entrar en el espacio, exactamente ¿no en es el cierto? espacio, yo le veo por ahí esa utilidad Ya. más que prepararme Ok. para un movimiento. Ya, buenísimo. Voy a contar una anécdota que quizás no te acuerdes, pero para llevarme a la siguiente pregunta que quiero hacerte. La primera vez que yo vi a Ariel, no es que conversamos porque en realidad en esa oportunidad simplemente estábamos en el mismo espacio, pero no habíamos conversado. Nosotros tenemos dos amigos en común, Douglas y Armando. Y entonces Douglas y Armando tenían que reunirse con alguna gente. Ahí estaba Ariel, yo estaba acompañando a Douglas y Armando y ahí fue la primera vez que te vi. Quizás por no sé si 2016 o 2017, Sí, por algo ahí. por ahí, eras mucho más musculoso que ahorita, ¿ya? Y yo
a ver, voy a hacer una aclaración acá, porque el hecho de que yo esté diciendo eras mucho más musculoso que ahorita, no lo estoy diciendo como algo negativo, no lo estoy diciendo como qué pena que ahora no eres. Más bien en ese sentido voy a citar a Ido Portal, este referente a nivel mundial que Ariel mencionaba, donde él cuenta una anécdota parecida. Un amigo le dice, Ido, te veo con menos músculo. Y Ido le responde, sí, el músculo se estaba interponiendo en mi camino. Exacto. Entonces, en ese sentido, me gustaría también que nos compartas un poquito eso y ya que nos vas a compartir esa transformación, que nos compartas cómo es tu relación con la comida actualmente. Buenísimo. Bueno, ese tema es algo que he venido charlando harto y que he venido analizando harto, porque la gente que me conoce de tiempo, especialmente la gente que me conoce de mis épocas de gimnasio, cada vez que me ven piensan que estoy enfermo o que qué me pasó, porque lógicamente en aquel entonces pesaba 85 kilos, hoy día estoy en 67, ¿sí? Son más de 15 kilos, 17 kilos, 18 kilos de músculo, que por ahí sí genera un choque para alguien que me conocía de esa época. Pero me sucedió muy parecido a lo que comentabas de Ido. Los músculos se estaban volviendo un problema. Y un problema que yo necesitaba solucionar porque yo me había llevado ahí, ¿sí? Durante todo el tiempo del entrenamiento en el gimnasio para competir en culturismo, el enfoque era simplemente ser lo más grande posible. Y obviaba todo este tema de la flexibilidad, de la movilidad. Y llegó un punto en el que ni siquiera podía rascarme la espalda, ¿entendés? Entonces, cuando empecé a hacer este proceso de abrirme hacia otras disciplinas y entender, pucha, toda esta masa muscular no tiene ningún propósito ni me está ayudando en nada aquí. Ni siquiera porque la masa muscular no es un referente para la fuerza. Si por ahí mucha gente dice, pucha, este tipo es grande, debe ser muy fuerte. Y nada que ver. La fuerza no tiene nada que ver con la relación del tamaño del músculo. Y si vamos a filosofar un poco lo que estabas hablando, la fuerza tiene que ver con tu capacidad de decidir, como Exacto. estás diciéndolo, de tomar decisiones correctas, Pero fue también parte de ese hueco en el que te digo que me metí cuando tuve la lesión de espalda, porque lógicamente al dejar de entrenar bajé de peso, que para mí era lo peor que me podía suceder en ese momento, ¿sí? Pero bueno, también ese quiebre, todo sucede por algo, ¿no es cierto? O Siempre. sea, ese quiebre que tuve ahí, en un momento dado, fue, ok, por esto suceden las cosas. El tema de haber perdido peso me hizo darme cuenta de que yo estaba forzando a mi cuerpo a hacer algo que no era. Y a la vez me estaba forzando a mí a hacer algo que no era. Porque si bien no soy mi cuerpo, ¿sí? Es mío y lo tengo y lo voy a tener hasta que me vaya y es parte de mí. Entonces fue como que esta realización de que estaba apuntando hacia el lado completamente errado a lo que yo estaba buscando. Porque no me estaba llenando el ser más grande, para nada. Y es más, ahora en este punto, algo que he estado discutiendo con muy poquita gente por ahí, porque no habíamos tenido la oportunidad, no hablo mucho del tema del cuerpo, ¿verdad? En cuanto a estética, por ahí si se toca el tema, y siempre hablo con mi gente más cercana de que me molesta, no es que me molesta, me siento incómodo por ahí, que lo que más llame por ahí es el tema del físico. O sea, puedo estar haciendo una super parada de mano, no sé, o cualquier otro movimiento, y por ahí a las personas les llama más la atención que estoy rajado y que tengo abdominales, ¿me entendés? Y fue como que durante mucho tiempo tuve este repudio a mostrarme también. A medida que iba bajando de peso, el sentir por ahí el que por qué las personas no entienden de que estoy bien así como estoy. O sea, venía alguien y me decía, pucha, cuando estabas en tu mejor momento. Brother, estoy en mi mejor momento ahorita, estoy en mi mejor momento. No estoy pesando 85 kilos, pero yo estoy muy bien con cómo estoy.
y me gusta mi cuerpo ahora. En ese momento, cuando pesaba 85 kilos, no me gustaba mi cuerpo. Ujú. Y esto es algo que le sucede a la mayoría de las personas que entrenan en gimnasio, a los culturistas. Inclusive hay un término en específico para esto, se conoce como vigorexia, Ujú. ¿sí? Y es la incapacidad de vos verte exactamente como sos. Todo el tiempo te ves menos, Ujú. más chico o menos fuerte, y sucede mucho en el rubro del culturismo y el ámbito del gimnasio. Nunca es suficiente. Entonces me llevó a desconstruirme completamente físicamente. Yo lo que hice de manera consciente fue dejar de entrenar para que mi músculo creciera, dejar de darle estímulo para que el músculo creciera, dejar que volviera a ser lo que tiene que ser. Hoy día estoy con 67 kilos y entre 67 y 70 kilos es el peso normal que yo tengo si es que no estoy forzando a mi cuerpo a hacer muchas cosas. Cuando comienzo a moverme más o estoy en alguna otra práctica, sube hasta los 73 kilos por ahí, no más que eso. Pero ese es mi peso, ese es el peso en el que mi cuerpo está bien. Y a pesar de que me ha tomado mucho tiempo aceptarlo y entenderlo en ese periodo de lo de la lesión, inclusive después de que recuperé la lesión, mucho tiempo con calistenia estuve entrenando para la estética hasta que entendí esto. No tenía que ver con... Tenía que ver en realidad con la aceptación, ¿sí? Con la aceptación de mí, de lo que yo soy, de lo que es mi cuerpo y de ser tal como soy. Y dejar de guiarme por lo que alguien más piensa que es lo que debe ser, ¿sí? Siendo esto a nivel competitivo por ahí en tema de culturismo o en el tema de ser un referente por ahí de una práctica y que, pucha, como este es el referente y es así de flaquito, por decir una Ajá. cosa. Que fue también otra de las mentalidades que tuve que romper y que tuve que excluir. Y también durante todo ese proceso, el tema de la alimentación, justamente que preguntaba, fue toda una reeducación completa con la alimentación. Viniendo de una familia argentina, todo el tiempo comiendo carnes, muchísima carne durante las semanas, no había un día que no hubiese carne, pollo. Todo esto era mi día a día. Inclusive, cuando las épocas en las que estaba entrenando, era demasiada cantidad de proteína animal que consumía. Te estoy hablando de, no sé, que me comía 8 presas de pollo en el día, ¿me entendés? Eran 4 en el mediodía, 4 en la noche, aparte de todas las otras cosas que estaba comiendo. Y varió, fue cambiando, fue mutando mucho el tema de mi alimentación. En el 2016, cuando me enteré que iba a ser papá, yo ya había observado el tema de la alimentación a base vegetal, el tema de no consumir proteína animal, y había intentado en su momento, pero no tenía la información suficiente, entonces no me fue bien la primera vez que lo intenté. Después de enterarme que iba a ser papá, fue como que, ok, yo sé que esto que estoy siguiendo no es la mejor manera o no es la manera, no voy a decir que no es la manera correcta, porque no hay correcto o incorrecto. Cada uno de nosotros tiene que buscar lo que funciona mejor con nosotros. Ya vamos a llegar a ese punto. Pero fue como que lo que estoy haciendo ahorita sé que no es lo mejor. Entonces, si yo no cambio, no voy a poder ser capaz de transmitirle a mi hija, ¿sí?, qué es lo que es mejor o qué es lo que le puede funcionar mejor. Entonces, en el 2016 decidí completamente eliminar los productos animales. Entré al tema del veganismo. Estuve durante 2 años completos sin consumir ningún tipo de proteína animal. Casi, no voy a decir que no comí nada de nada, porque me encontré en 2 situaciones que también esto me abrió mucho la mente a esto de comprender que es muy individual el tema de la alimentación. Y que bueno, que hay factores y factores, hay situaciones, no sé. Estuve un tiempo en una zona de Brasil que es muy árida, en el nordeste de Brasil, y el ver y entender que la gente del lugar, a pesar de que se alimentan de arroz, de papas, de lo que cultivan ellos, y que consumen animales en menor cantidad de lo que pensaría por ahí,
Pero el tema de las frutas, las verduras era muy difícil porque la zona no te permite y lo que llega es muy poquito. Entonces es como que comprendí que también tiene mucho que ver con la situación, el lugar. Nosotros somos muy bendecidos y afortunados de vivir en una zona como Santa Cruz, en un lugar como Bolivia, porque tenemos frutas y verduras a por montones. Vivimos en una zona subtropical en la que tenemos la bendición de tener todos estos alimentos que son increíbles para nosotros y sumamente necesarios. Entonces me sucedió que paré completamente de consumir proteína animal. Después de esos 2 años tuve una desilusión completa con el veganismo. No en realidad con el veganismo, en realidad con la comunidad. Yeah. Por ahí, ¿sí? Que sucede con todo en realidad. Sí. O sea, sucede hasta con nuestras prácticas físicas. Me imagino que te ha pasado, sí. Que en algún punto, llegaste a desanimarte de seguir practicando algo, no exactamente por la disciplina en sí, sino por el ámbito, la gente, el círculo, que esto tiene que ser de esta manera porque si no, no es. Entonces dije, pasé 2 años sin consumir proteína animal, creyendo que era vegano, pero en realidad no lo era porque tenía zapato de cuero o me cepillaba los dientes con una pasta dentrífica que había sido testada en animales. Entonces no terminaba nunca esto de dónde pones las líneas. Claro. Y fue como que, ok, vamos a quitar toda esta parte y vamos a concentrarnos en los alimentos, en qué es lo que tienen para mí, qué es lo que yo necesito también de ellos, ¿sí? Y no volví a reintroducir proteína animal, pero sí volví a reintroducir proteína animal. Huevo he estado comiendo, ¿sí? Después de ese tiempo, y ocasionalmente pescado, ¿sí? Es uno de las carnes que considero por ahí que me permito comer, a pesar de que sé de que actualmente no hay pescado que no esté contaminado, y desafortunadamente con el pescado, a pesar de que es el que menos impacto tiene a nivel colesterol, a nivel de todas las otras cuestiones de salud que tienen que ver con la proteína animal, el tema de la contaminación de mercurio y demás en el agua, ¿sí? Y que es acumulativo en el caso de los peces. O sea, el pez más grande que se come a los peces más chiquititos se queda con todo lo que los otros peces están contaminados. Entonces es como que uno de los alimentos que lo tengo en mi alimentación de vez en cuando como para complementar, pero no es algo frecuente. Mi base alimenticia, mi base nutricional está basada en plantas. Y he llegado a este punto de entender y de tratar de transmitir también que no se trata de que dejes de comer todo o que tenés prohibido comer esto, o que se trata de conciencia y de que vos aprendas qué cosas te van a dar los nutrientes que tu cuerpo necesita para funcionar de una manera óptima, y sobre eso ya es tu decisión. Una vez que entendiste esto, si no entendés que necesitas de tus proteínas, sí, que necesitas de tus carbohidratos, que necesitas de las vitaminas, de tus antioxidantes, una vez que comprendiste esto y entendés qué alimentos en tu entorno, porque no solamente trabajo con gente de aquí, trabajo con gente de todos lados, entonces poder ver qué alimentos te brindan esos nutrientes y que los tengas dentro de tu alimentación, da a partir de eso la decisión que vos tomes, si querés comerte un yogur, si querés comerte una barra de chocolate, si lo que sea, pero con conciencia. Porque el problema no está en las comidas en sí, sino en la conciencia que nosotros tenemos respecto a ellas, el abuso, el comer demasiado de una sola cosa y ser negligente con estas otras. Entonces actualmente mi alimentación está muy basada en papas, camotes, hartas verduras en su formato crudo, ¿sí? Por ahí muchas verduras a nivel cultural las cocemos porque la abuela siempre la coció, mamá siempre la coció. El ejemplo es la remolacha, por ejemplo. Yeah. Mucha gente que me dice, ¿comés la remolacha cruda? Sí, es una verdura, se la podés comer cruda. Igual que, no sé, bueno, la zanahoria es muy común comerla cruda, digamos, pero me he topado con gente que me ha dicho, nunca jamás comí zanahoria cruda porque está cruda, digamos. Es una verdura. Entonces, en cuanto a lo que es nutrición y alimentación, he enfocado mucho en esto, de darle a mi cuerpo los nutrientes que necesita, las cosas que necesita, y después
Dos, ser consciente de tomar las decisiones, porque sé también qué cosas me hacen daño. Una de las cosas que sucedió cuando hice este reseteo, por así llamarlo, fue que pude empezar a sentir el impacto que tenían los alimentos en mi cuerpo y en mi día a día incluso. Los 2 años esos de alimentación puramente a base vegetal fueron increíbles en cuestión de recuperación. Mi cuerpo se recuperaba increíblemente rápido, o sea, no he tenido un momento desde entonces que haya sido como esos 2 años en los que estaba muy muy enfocado, pero te digo que hasta pesaba la comida, o sea, fue un periodo de investigación en realidad para mí esos 2 años, porque ¿cuál fue mi meta? Cuando dije, ok, quiero aprender esto, quiero encontrar el por qué no deberías dejar de consumir los otros alimentos y por qué solamente deberías comer de esta manera, y esa era mi propuesta. Voy a desmentir que tiene que ser así de esta manera. Y le busqué y no le encontré, sinceramente. Pero sí encontré y entendí esto, de que es necesario una base alimenticia, una base nutricional, ¿sí? Y que a partir de eso es conciencia tuya de qué es lo que vos estás aceptando darte a vos mismo. ¿No? Si me como una pizza y comparto con amigos, en algún momento hice pizza sin queso, que no es pizza, es una tarta, una masa con todo lo otro de encima, ¿me entendés? Entonces, por ahí comparto una pizza con amigos o me pido de una pizza un día que me dan ganas de comer pizza. Soy muy consciente de que estoy comiendo esto y que al otro día voy a estar con mis intestinos inflamados, que voy a tener incomodidad estomacal, porque el queso me provoca eso. Pero no es como que le pongo una cruz, ¿me entendés? No. Soy consciente de qué alimentos tienen impacto en mi cuerpo. Y si hay algo con lo que me gustaría que la gente se quede es con eso. Que piensen en qué impacto está generando lo que le estoy dando a mi cuerpo. Sea, hasta podemos verlo esto con el tema del alcohol. No está mal tomar alcohol, el tema es cuánto impacto le estás dando a tu cuerpo con el alcohol que vos estás consumiendo. Es compartirte unas chelas con los amigos, todo piola, pero si todos los días estás compartiendo una chela con los amigos, le estás dando ese estrés a tu cuerpo del que le estás pidiendo que se recupere y que no le estás dando el tiempo también para poder hacerlo. Y lo que sucede, que es muy curioso con esto de que estamos hablando de la adaptabilidad, es que el cuerpo se acomoda, se acostumbra y no te das cuenta. No te das cuenta cuánto daño le genera a tu estómago la Coca-Cola, por ejemplo. Yo pasé 3 años sin tomar Coca-Cola y el día que tomé Coca-Cola fue wow. No sé, me sentía que me había tomado 5 tazas de café porque me quería trepar de todos lados, no me podía dejar de mover. El subidón del azúcar, porque también fue otra de las cosas que saqué de mi alimentación. Esas cosas sí como que las tengo más controladas, que son el tema de los alimentos procesados, ¿no es cierto? Y ayer hablábamos, mirá, justo que estamos hablando de esto, estaba hablando con un chico que está haciendo mejoras en su alimentación y me dice, saqué todos los carbohidratos, estoy comiendo más proteína porque su objetivo es crear masa muscular. Entonces abrió la puerta a poder charlar el tema de los carbohidratos, que no todos los carbohidratos son malos, porque la gente tiene la idea de que, y es lo que se habla en realidad en el medio, los carbohidratos te engordan. Los carbohidratos refinados te engordan, en realidad. Las culturas han vivido y hay culturas que han sobrevivido a base de papa, literalmente. Entonces, no es cualquier carbohidrato el que te engorda. El carbohidrato refinado es el que te engorda. El carbohidrato, la papa, el carbohidrato de la banana, todas estas cosas te brindan energía, te brindan el combustible bajo el que funcionamos, porque funcionamos a base de azúcar, por simplificarlo, ¿sí? Que no es el azúcar blanca de mesa, que esa es una distinción re grande al momento de charlar de esto, de entender que cuando se dice azúcar no se refiere a un azúcar blanca corriendo en el torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Pero sí son azúcares esenciales para el funcionamiento del músculo. Entonces, ser conscientes creo que sería lo que me gustaría que la gente se quede con esa idea. Como que eso encierra todo, ¿no es cierto? Sí, me quedo con eso, de verdad que me encanta. Y es como que nos devuelve otra vez al origen de nuestra conversación, ¿no es cierto? Porque hablábamos del movimiento como ponerle conciencia.
y por eso tan bonita esta simbología de que el movimiento está en realidad presente en todo, incluso en tus patrones alimenticios. Incluso en los patrones Entonces, no, yo me alimenticios. quedo con eso. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, pero estoy infinitamente agradecido y me encantaría que en un futuro próximo retomemos porque el tema de la alimentación, la cantidad de Uy, ideología y la cantidad de profundidad que tiene ese tema sí, sí, es sí. inmenso. Entonces, te agradezco muchísimo. Te pediría que digas tus redes sociales porque Perfecto. no solamente Ariel facilita con entrenamiento y movimiento, sino que también ayuda y asiste a las personas en tema de alimentación y tiene su propio restaurante. Entonces, ¿cuáles son tus redes? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Ariel Movimiento, ¿sí? Y después en todas las otras como Ariel Mora. Ariel Mora en Facebook, Ariel Mora en YouTube, ¿sí? YouTube no he estado subiendo contenido, vos estás ahí bien metido con YouTube. Tengo que activar por ahí ese lado. Así que te agradezco, Muchísimas gracias, muchísimas gracias. muchísimas gracias a vos por invitarme, por tenerme acá en tu programa. Y bueno, espero que volvamos a encontrarnos, eso es segurísimo, vamos a continuar con estos temas. Así será, será pronto. Y ustedes que tengan una bonita semana y gracias por estar aquí. Nos vemos.